¿Qué año conociste tú a Alejandro? ¿Qué año? Eso me va a hacer... ¿Lo recuerdas todavía? 75. En Stanford, California. Sí, sí, en Stanford. ¿Qué año sí. se casaron? 79. ¿Allí mismo en California? Ahí mismo en la universidad. ¿Alejandro Sí. quería casarse aquí en el Perú y tú lo disuadiste? No, para nada. No habíamos terminado esos estudios. Y tú sabes que las becas de los estudiantes no son muy generosas. Nos casamos ahí mismo donde vivíamos. ¿Fue una boda legal, pero también religiosa o solo legal? Porque ambos, digamos, pertenecen a diferentes religiones. Solo municipio, solo municipalidad. Sí. ¿Asistieron tus familiares o familiares de Alejandro? No vinieron ninguno de los familiares. Estaba lleno, repleto en nuestros amigos, estudiantes. Vinieron de todos representantes de América Latina, nuestros compañeros tocando charango, quena, bailamos hasta las 6 de la mañana y fue lindísimo. O sea que fueron 4 años o quizás 5 novios y se casaron el año 79. Sí. ¿Qué años se separaron? Nos separamos, déjame recordar, nos separamos legalmente 92. 92. ¿Y desde cuándo habías vivido tú aquí en el Perú con él? Porque vi una entrevista excelente que te hizo César Hildebrand en la que tú le contaste que la principal razón de la separación fueron las tensiones que surgieron de venir a vivir al Perú. A raíz del regreso. Nosotros regresamos aquí en 81. O sea, primero terminamos y Alejandro terminó obviamente antes que yo, pero nos quedamos en Estados Unidos hasta el 81. Esperamos cambio de gobierno, esperamos que Belaúnde llegue al poder y regresamos, le ofrecieron un trabajo a Alejandro, 81. O sea que viviste más de 10 años en el Perú antes de separarte de Alejandro. Sí, ¿Él ya sí. quería el año 81 cuando volvieron a ser presidente? ¿Él ya tenía esa inquietud? No se hablaba de eso. Se hablaba de querer hacer algo y por eso regresó. Y fue un convenio entre el Banco Mundial, el Banco Central y el Ministerio de Trabajo. Alejandro estuvo aquí en el programa hace pocas semanas, tú estabas contemplando personalmente la entrevista. Sí. Yo le pregunté... ¿Contemplando? Sí, vigilando. Se puede decir. No. Yo le pregunté si él había sido siempre fiel durante su primer matrimonio contigo, del año 79 al 92, que se produjo la separación. Y él allí produjo una frase muy ingeniosa, ligeramente ambigua, pero perfectamente conveniente. Dijo, alguna vez le fui infiel, pero nunca desleal. Mi pregunta es muy simple, y no tienes que contestarla, por supuesto. ¿Él te sacó la vuelta alguna vez cuando estuvieron casados esa primera vez? No que yo fuera consciente. ¿Lo llegaste a sospechar? ¿Tuviste dudas? No, el problema no era otras personas. O sea, ¿no se separaron porque él te hubiera sacado la vuelta? No, eso no fue el tema. No, definitivamente no. El problema fue que veía, yo creo, mi rol como mujer y fui madre casi inmediatamente. Chantal nació en el 82 aquí en Lima. Y a partir de ahí parece que él regresó en ciertos viejos moldes de que una mamá se queda en casa y nos olvidamos de que hemos estudiado juntos, de que hemos trabajado juntos, que hemos escrito juntos. Y yo tenía ciertas dificultades con esto, ¿no? Entonces reivindiqué lo mío y seguí trabajando y parece que eso creó ciertas tensiones y no nos dimos cuenta hasta que yo creo que quisimos poner el problema bajo la alfombra, no verbalizarla el uno con el otro. Y es siempre un grave error cuando una pareja no reconoce que hay tensiones que se acumulan hasta que decidimos que bueno, las cosas se volvieron un poco difíciles y yo regresé a Washington. ¿Fue una decisión tuya principalmente, la de tomar una distancia? No, yo creo que fue, bueno, para mí era más difícil que para él, porque yo estaba en un sitio donde no tenía familia. Y posiblemente el que no tiene familia cuando está en el país del otro es más difícil. Pero no fue inmediato, o sea, primero dijimos que vamos a tomar un poco de aire. No fue inmediato, el divorcio legal no fue inmediato. ¿Cuándo salió el divorcio, digamos? El divorcio sale, creo, en el 92, si me acuerdo bien. ¿Fue ante las leyes de los Estados Unidos donde se habían casado, sí, me imagino? Sí. ¿Hubo algún reclamo económico o fue todo cordial? No, fue de común acuerdo, lo único que había que arreglar eran las visitas y obviamente la vida común con Chantal. ¿Chantal se fue a vivir contigo a Washington? No, Chantal estuvo estudiando acá, nunca quisimos sacarla de su ambiente, ella estuvo en el franco-peruano, ha hecho todos sus estudios ahí y venía todas las vacaciones donde estaba yo. Es decir, que tú seguiste confiando en Alejandro porque le dejaste a Chantal a su cuidado. Bueno, quiero decir que la relación ha sido, a pesar de que estuvimos separados, siempre muy especial.
Porque siempre hemos sido muy buenos amigos. Siempre hemos obviamente hablado del futuro de Chantal, nunca nos hemos desinteresado ni el uno ni el otro. Nunca llegaron a ser enemigos. No, y en grandes momentos difíciles siempre nos consultábamos el uno al otro, hubo muchos periodos fuimos de vacaciones juntos. No era una cosa así que, ¡guau! No sé qué, no fui nunca así. Bueno, yo creo que en mi parte nunca hemos dejado de amarnos. A pesar de todo eso. Esta es una pregunta difícil, pero creo que debo hacértela en aras del rigor periodístico. Tengo que tomar aire, entonces. Yo también, yo también. Hay gente que dice que Alejandro te pegaba. Hay gente que dice que te veían con un ojo morado y que tú incluso... Eres un mal maquillaje, entonces me habré pintado muy mal. ¿Él te pegó alguna vez? No llegamos a esta situación. Hay gente que dice que tú le pegabas a él. Yo he escuchado toda clase de versiones y chismes en ese sentido. Bueno, yo creo que son efectivamente chistes. Todo es mentira. Chismes. ¿Nunca hubo una denuncia ante una comisaría, ante una estación policial por un caso de abuso doméstico? Bueno, yo creo que en algún momento Alejandro quiso dejar escrito que yo me había ido físicamente. Porque en algún momento yo acepto un trabajo en Washington y él deja dicho, bueno, ella ya no vive ahí, cambio de residencia. Y posiblemente es lo único que hay. Pero él nunca te pegó y nunca te fue, que tú supieras, al menos infiel en el matrimonio. Que yo sepa, no. No. Yo le pregunté a Alejandro, y tú fuiste testigo de eso, si él había probado drogas, y me dijo que no. Pero eran los años 60, 70 en el caso en de él, California. 60, 70, sí. Sí. Y la droga era parte de la cultura popular en ese momento, de la nueva generación, era una inquietud cultural. ¿Tú alguna vez probaste drogas? No, primero porque yo no pertenezco a esa generación, yo llegué más tarde. Y no, yo no, porque vengo de un contexto familiar, un entorno familiar que es bastante tradicional. Y no, en mi caso no, porque fue una decisión personal, no es una decisión de crianza, he tenido una educación muy tradicional. El caso de Alejandro no se hubiera podido dar el lujo de hacer eso. ¿Por qué? Alejandro estaba becado, yo también, dicho sea de paso, jugaba fútbol, no sí, te olvides, eso me contó. tenía que estar en máxima forma. ¿Por qué crees, en un minuto, porque tenemos que correr a la policía, por qué crees que hay gente que sonríe, digamos, escépticamente, con una enorme suspicacia cuando Alejandro dice que no tomó drogas o cuando me dijo que nunca ha ido a un prostíbulo? Hay gente que a mí me dice, eso no puede ser verdad, te está mintiendo, te está tomando el pelo. Mira, es como la misma gente dice, no es posible que no tenga su vídeo. Pues hay gente que es buena, hay gente que es transparente, hay gente que es limpia, no todos somos corruptos. Pero hay un amigo, Elian, que me ha dicho, yo he visto a Alejandro en un prostíbulo. Bueno, que venga a decirlo acá, que veamos quién es. Muy bien.